Vamos a comenzar con esta octava clase de la materia de Administración de Recursos Humanos para el examen de Colegio de Bachilleres 2022 Exaxer. Recordemos que seguimos en el tema 3, gestión de personal, y a su vez estamos en el subtema 2, que es reclutamiento interno y externo. Entonces vamos a recordar un poquito de qué es el reclutamiento. Dice, el reclutamiento de personal consiste en allegarse del mayor número de candidatos, atraer candidatos de un puesto para seleccionar al idóneo. Entonces aquí la palabra clave, bueno, las palabras clave serían atraer candidatos. Va a ser el proceso mediante el cual atraigamos candidatos a la empresa. Este reclutamiento se va a dividir en tres: el interno, el externo y el mixto. El interno va a ser cuando reclutemos gente que ya está dentro de la empresa, que ya labora dentro de la empresa. El externo va a ser cuando busquemos a gente que no labora en la empresa. Y el mixto es cuando reclutemos gente tanto interno como externo, que es lo que mayormente se hace. Entonces vamos a ver las características de los tipos de reclutamiento. Dice reclutamiento interno. La empresa la cubre a través de sus empleados, ya sea por medio de concurso, convocatorias o ascenso. Entonces sería de sus empleados y lo hace por concurso, convocatoria o ascensos. Reclutamiento externo. Las fuentes externas de reclutamiento están constituidas por los candidatos que provienen por fuera de la empresa. Las fuentes de reclutamiento externos más usuales son las bolsas de trabajo, avisos en prensa e internet, las agencias de empleo y las escuelas. Y dice el último, que es el mixto, dice: de preferencia una empresa no debe utilizar una sola fuente de reclutamiento, deben utilizarse todas. La elección de los empleados de acuerdo con los requerimientos de la organización se hace mediante el proceso de selección de personal. Esto quiere decir que el reclutamiento mixto es cuando ocupas tanto fuentes internas como fuentes externas. Gente que está dentro de la empresa y gente que está fuera de la empresa. Y bueno, vamos a ver un poquito del proceso de reclutamiento, o sea, cómo son esos pasos para atraer candidatos. Bueno, primeramente tenemos una necesidad. Supongamos que trabajamos en un hospital. Y en ese hospital un médico renuncia. Pero puede ser porque renuncie o porque lo despidan o porque se muera. Lo importante es que ese espacio queda vacío. Entonces, cuando ese espacio queda vacío, tenemos la necesidad. Este como tal no cuenta como un paso, este es como lo que lo va a iniciar el proceso de reclutamiento. Entonces, lo primero que vamos a tener va a ser la requisición de personal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el jefe de ese hospital va a mandar un escrito a recursos humanos donde le diga que le hace falta un médico. O sea, la requisición de personal es el primer paso y es como solicitar que ese lugar sea, que ese lugar que está ahí lo ocupe alguien, sea ocupado. Posteriormente sigue algo que se llama el análisis de puesto. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se van a analizar las tareas que tenía ese médico. Por ejemplo, van a analizar qué es lo que hacía, cuáles eran sus funciones, cuáles eran sus responsabilidades. O sea, se va a analizar todo lo que él hacía para después contratar a alguien que tenga ese perfil. Entonces, el analizar el puesto sería el segundo paso. Posteriormente se va a hacer una descripción del puesto. Este va de la mano con el segundo. O sea, una vez que ya analizó todo lo que hacía, todas sus responsabilidades, todas las funciones que tiene que hacer ese puesto, se van a describir, se va a subir un escrito donde se describan qué es lo que va a hacer ese nuevo médico al que van a contratar. Sería el paso 3. Posteriormente, ya que ya tienen la descripción de qué es lo que queremos, o sea, qué cualidades tiene que tener el médico, vamos a hacer primeramente un reclutamiento interno. Si alguien dentro de la misma empresa tiene ese perfil, se va a tratar de que él tenga ese puesto. Posteriormente, si no se tiene nadie internamente, vamos a hacer un reclutamiento externo, vamos a buscar por fuentes diversas para ver si podemos llenar ese puesto. Entonces, este sería el proceso y tiene que ir en ese orden. Primero, la requisición de personal, o sea que vamos a solicitar recursos humanos que se llene ese puesto. Después, el análisis del puesto, se va a analizar todo lo que él hacía, la descripción del puesto. Ya que lo analizamos todo, lo describimos para ver qué necesita la persona que va a ocupar ese puesto.
4 vamos a hacer un reclutamiento interno dentro de la empresa. Y 5 un reclutamiento externo, fuera de la empresa. Entonces vamos a ver un poquito más de los pasos. Dice requisición del personal. Documento que especifica el puesto, el departamento, la fecha en que el empleado es requerido para trabajar y otros detalles. Se pide el reemplazo de un trabajador. Si se dan cuenta es un formato. Aquí por ejemplo dice requisición de empleo y dice división, ahí se tiene que poner la división, nombre del puesto y por ejemplo dice por reemplazo, o sea de que a lo mejor se va a reemplazar a esa persona. Entonces con que recordemos que especifica el puesto, el departamento y la fecha en que el empleado es requerido para trabajar y que pide un reemplazo de un trabajador, o sea es como la solicitud que le mandamos a recursos humanos para decirle que nos falta un trabajador. Esa es la requisición de personal. El segundo paso es el análisis de puesto. Dice proceso mediante el cual se obtiene información acerca de los puestos. Se obtiene la información acerca de los puestos. Y bueno, ¿qué información? Pues las tareas, las obligaciones del puesto, sus requisitos, responsabilidades y condiciones ambientales. Nosotros vamos a estar investigando todo eso para crear el puesto. Y esto nos va a ayudar a decidir si los candidatos están calificados o no. Entonces recuérdense, se obtiene información acerca de los puestos. ¿De qué? De sus tareas, obligación del puesto, requisitos, responsabilidades y condiciones ambientales. Posteriormente sigue la descripción del puesto. Dice descripción escrita de lo que debe realizar una persona en un puesto específico. Se precisan las particularidades de un puesto. Y esto nos va a ayudar a especificar el trabajo a los posibles candidatos. Entonces, una vez que ya hicimos todo el análisis, que ya juntamos todos esos datos de qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, ya lo vamos a poner por escrito y lo vamos a describir para que después en una entrevista del trabajo se lo podamos mostrar a un candidato. Tenemos el reclutamiento interno que dice cuando al presentarse determinada vacante la empresa cubre a través de sus empleados, o sea de sus empleados, ya sea por medio de concurso, convocatoria, promoción, plan de carrera o por ascensos. Esta forma de reclutamiento es altamente motivadora para el personal, o sea, eso va a motivar al personal que ya está interno, lo va a motivar porque le va a dar un cierto crecimiento. Y por último tenemos el reclutamiento externo. Se refiere a los aspirantes que no pertenecen a la organización, o sea, los que están por fuera. Las fuentes externas de reclutamiento están constituidas por los candidatos que provienen de fuera de la empresa. Las fuentes de reclutamiento externos más usuales son las bolsas de trabajo, los avisos de prensa e internet, la agencia de empleo y las escuelas, entre otras. Entonces acuérdense, siempre primero va la requisición, después va el análisis de puestos, la descripción de puestos, el reclutamiento interno y el reclutamiento externo. Y vamos a ver algunos conceptos importantes. Entonces, dice el concepto puesto, unidad de organización que conlleva un grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de los otros y son desempeñados por un trabajador. Entonces, volviendo al ejemplo del hospital, vamos a ver un puesto. ¿Cuál sería el puesto de médico? Pues dice, conlleva un grupo de deberes y responsabilidades. Entonces podríamos decir que el puesto de médico es aquel que pone inyecciones, que hace cirugías, que da consulta, que da medicamentos, o sea, toda esa serie de deberes y responsabilidades lo hacen separado y distinto de los demás, hace que el puesto de médico sea el del médico y no sea el del enfermero o el de el conserje o el del cocinero, son diferentes. Entonces ese va a ser el puesto. Por ejemplo, dice plaza. Es un puesto dentro de la empresa. ¿Y este cómo es? Bueno, supongamos que tenemos un hospital que tiene 5 consultorios. Entonces, como tal, cada consultorio necesita un médico. Entonces tenemos 5 plazas de médicos. Es un puesto dentro de la empresa. Entonces, como aquí necesitamos 5 médicos, tenemos 5 plazas de médicos. Y aquí dice vacante. Puesto laboral sin ocupar. ¿Y esto cómo se diferencia de las plazas? Bueno, en este hospital hay 5 plazas de médicos, estén ocupadas o no estén ocupadas. Por ejemplo, si de esas 5 plazas están ocupadas, pero un médico se va, pues todavía siguen habiendo 5 plazas, nada más que 4 están ocupadas y una está vacante. O sea, sería un puesto laboral sin ocupar.
Esa sería como la diferencia entre plaza y vacante. Y por último tenemos candidato. El candidato dice aspirante a acceder a responsabilidades, habilidades sociales y funciones de un trabajo. Básicamente es un aspirante a un trabajo. Este creo que sí está bastante obvio. Entonces vamos ya a hacer algunas preguntas tipo examen. Específicamente en esta, el colegio de bachiller normalmente nos juega algunas jugadas, valga la redundancia, y tiene algunas preguntas que están mal. En esta la guía nos marca que es el inciso D. Entonces vamos a ver. Dice que el número 1 es el D. Dice puesto, espacio donde se realiza una actividad laboral. Ya vimos que eso no es un puesto, hablando de administración. Entonces, en este tipo de preguntas, donde muchas veces van a venir conceptos erróneos, yo les recomiendo que se vayan por los conceptos que son obvios y que ustedes saben que sí son. Por ejemplo, el inciso A dice, aspiran a acceder a responsabilidades, habilidades sociales y capacidad para trabajar. Esto sabemos que es un candidato. La 3 es la A. Entonces aquí la A dice que 3 es B, la tachamos. Aquí la B3A sí se puede ser. La C dice que la 3 es C, también se tacha. O sea, estas no pueden ser. Entonces, por ejemplo, buscamos otra que sepamos qué es. Ya sabemos nosotros que es reclutamiento. Y miren, aquí dice conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos y capaces de ocupar un cargo. ¿Se acuerdan que el reclutamiento es atraer candidatos? Esta sería la 5, es la E. Entonces aquí la B también puede ser y la D también puede ser. Entonces nos vamos a otro. Dice perfil del puesto. Permite identificar las aptitudes, cualidades y capacidades conforme a su descripción. Si se dan cuenta, aquí están dando un perfil de las características que va a llevar un puesto. Entonces, como tal, la 4 sería la C. Y la D la única que tiene 4C. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Aquí les digo, siempre, colegio de bachilleres normalmente en sus guías, inclusive en sus exámenes, tiene algunos errores. Entonces es importante que se vayan por los conceptos que no saben, déjenlos y no se esfuercen por tratarlos de entender porque a veces vienen malas respuestas. Mejor enfóquense a los conceptos que sí saben que son verdaderos. Vamos a la 9 que dice complete correctamente el siguiente texto. Dice el proceso de selección A se le define como el conjunto de tareas que se realizará una persona dentro de una organización. Entonces acuérdense, conjunto de tareas de una persona dentro de una organización. ¿Eso qué dijimos que era? Un puesto. Un puesto van a ser las diferentes actividades o tareas que va a hacer una persona y que la van a diferenciar de otros puestos. Entonces, por ejemplo, la única que tiene puesto es la C, y aquí ya tenemos la respuesta. Pero vamos a continuar. Mientras que es cuando una empresa comienza con una búsqueda porque hay un lugar sin ocupar. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que cuando hay una plaza sin ocupar se le llama vacante? Sin ocupar. Y aquí está la otra, vacante. Entonces esta sería la respuesta correcta. Tenemos otra que dice, relaciona los siguientes conceptos con su definición. Y dice, el inciso A dice, inventario de recursos humanos, cartera de candidatos y personal que ya labora en la organización. Personal que ya labora en la organización. ¿De esto de qué estamos hablando? De un reclutamiento, lo voy a poner aquí arriba para que se vea, reclutamiento interno. Pero si se dan cuenta, en el concepto 1, 2, 3 y 4 no hay ninguno que diga reclutamiento interno, entonces el A no va a ir con ninguna, o sea, el A no va a estar en estas opciones. Entonces, por ejemplo, en el inciso A vemos que la 1 es la A, entonces ya no puede ser. Inciso B no tiene ninguna que tenga la A. El inciso C, la 3 es la A, entonces ya no puede. Ya no puede porque miren, dijimos que el inciso A sería reclutamiento interno y en los conceptos ninguno dice reclutamiento interno. Entonces cualquiera que tenga la A ya está mal. Entonces vamos al inciso B, dice herramienta necesaria mediante la cual podemos conocer en forma precisa las particularidades del puesto. ¿Eso qué sería? Herramienta necesaria mediante la cual podemos conocer en forma precisa las
particularidades del puesto. ¿Esto que dijimos que sería? Sería una descripción, sería la descripción del puesto. Entonces sabemos que la 3 es la B. Entonces el inciso B tiene 3D. Ya sabemos que no es como tal. Ya sabemos que el inciso correcto es el D. Pero vamos a acabar de contestar. Dice C. Documento en el cual se pide reemplazo del trabajador que causa baja. Entonces aquí tenemos documento y pide reemplazo. ¿Se acuerdan que dijimos que va a quedar una vacante vacía y el jefe tiene que mandar un documento a recursos humanos para que le den un reemplazo? Esa sería la requisición de personal. Entonces la 2 sería la C y igual aquí está en la D. Inciso D. Establece con precisión las tareas, obligaciones de puesto, requisitos, responsabilidades y condiciones ambientales. Acuérdense que dijimos que vamos a analizar las tareas que hacía ese puesto, sus responsabilidades, qué necesitaba para hacer ese trabajo. Eso sería un análisis de puesto. La 4 sería la D. Y por último dice, inicia con el requerimiento de personal del departamento donde surge un puesto vacante y termina cuando selecciona al candidato. Entonces, inicia con el requerimiento de personal. Eso sería el proceso de reclutamiento. Entonces el 1 sería el E. Y ya ahí está, acabaríamos esta pregunta igual. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de reclutamiento implica la transferencia, promoción, transferencia con promoción o planes para el personal? Planes de carrera para el personal. O sea, cuando dice para el personal es que ya está dentro, es personal interno. Promociones, o sea, como ascender a una persona. Transferencia, cuando la mandas a, no sé, tienes varias franquicias y la mandas a otro lugar. Esto quiere decir que es un reclutamiento interno, porque estamos hablando de gente que ya tenemos dentro de nuestra empresa. Entonces esa creo que está medio obvia. Y bueno, ya serían todas las preguntas y serían nada más todas de esta clase. Les voy a dejar el link abajo para que vean un video que habla un poquito más acerca de lo que es el análisis de puesto y la descripción de puesto, porque son términos que van de la mano y luego se confunde un poco. Entonces, por el momento sería todo. Muchas gracias.